Muy bien, pues vamos a comenzar con el proyecto final del curso, en donde vamos a crear un videojuego de coches. Y bueno, para comenzar, vamos a iniciar importando las librerías que vamos a estar utilizando. En este caso vamos a importar Random, vamos a importar Pygame, y creo que van a ser las únicas que vamos a estar utilizando. Y bueno, este juego consiste en que vamos a utilizar el coche de la Fórmula 1 y los sedans para que los sedans vengan en diferentes carriles, o sea, por ejemplo, tres carriles, y el coche de la Fórmula 1 tenga que estar esquivando conforme vayan apareciendo los vehículos en cada carril. Entonces, de nuevo, tenemos que comenzar pues creando las clases y aparte tenemos que hacer algunos métodos más sofisticados por clase para actualizar su posición y demás. Entonces, bueno, también, bueno, vamos a ponernos manos a la obra y vamos a comenzar escribiendo la clase base, que es la del vehículo, ¿no? Como lo hicimos en el ejemplo anterior. Entonces vamos a crear una clase que se llame vehicle y esta clase base vehicle va a heredar de un elemento de Pygame que se llama sprite. ¿Qué es un sprite? Un sprite es como un artilugio, un objeto de Pygame que te permite hacer diferentes operaciones y tiene ciertos métodos ya predefinidos para entender el tiempo de vida, por ejemplo, de un objeto dentro del juego, ¿no? O guardar ciertos estados de ese objeto, ¿no? Si el objeto está vivo, si el objeto ya está muerto, si hay que hacer ciertos cambios. Este sprite te permite guardar todos esos estados. Y esto lo puedes checar más a fondo en la documentación de Pygame. Entonces, vehicle tiene que heredar de pygame.sprite.sprite. Y bueno, los parámetros que va a recibir, en este caso, simplemente va a ser la posición y la velocidad. Después veremos cómo es que definimos ahora sí cada vehículo, porque en nuestro ejemplo anterior el vehículo era el sedán. Ahora vamos a generar una clase base que sea realmente solamente de vehículo y vamos a generar una clase hija para el sedán y para el F1, que es el de la Fórmula 1, ¿no? Entonces vamos a definir simplemente un constructor y este constructor va a recibir como parámetros la posición en X, la posición en Y su velocidad, que la vamos a inicializar en cero. Entonces, vamos a inicializar el constructor del sprite, que es la clase padre, y no le vamos a pasar ningún parámetro. Vamos a guardar la velocidad como un atributo y vamos a obtener el rectángulo de la imagen. La imagen la vamos a cargar más tarde en cada clase. Entonces, vamos a simplemente generar como un rectángulo en el cual nos va a ayudar nada más a ubicar nuestros objetos, pero más tarde vamos a cargar, por así decirlo, las texturas, ¿no? Entonces vamos a obtener un rectángulo de la imagen y vamos a ponerle aquí get rect. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas son las cosas que contiene Sprite. O sea, si tú te fijas, no hemos definido explícitamente una imagen, pero el sprite ya tiene como precargada un espacio donde tú puedes tener tu imagen y más tarde la cargas y cada cosa tiene su textura especializada y se ajusta, ¿no? Entonces vamos a definir, puedes utilizar de nuevo la función obtener la image location, obtener el center global, o lo puedes hacer como lo voy a hacer a continuación yo, que no tiene nada de diferencia, pero te voy a enseñar otra forma de hacerlo, que es eh, especificando para cada coordenada. Si tú recuerdas en el ejemplo anterior, utilizábamos imageLocation.center para modificar el centro de la imagen. Pero en este caso estoy accediendo directo a la variable X y voy a acceder directo a la variable Y. Entonces, el rectángulo center X tiene que centrarse en X y rec.center Y tiene que centrarse en Y. Ahora, otro de los parámetros que va a tener nuestro juego o cada vehículo es que en particular pertenecen sí o sí a uno de los tres carriles. Entonces, cada carril va a medir, son 200, 200 píxeles. Entonces tenemos que situar
a todos los carriles, a todos los coches en un carril. Entonces, self.lane va a ser igual a x menos 100 división entera de 200. O sea, ¿esto por qué? Porque si tú a un x le restas el 100 y lo divides entre 200, te va a decir específicamente a qué carril pertenece ese de auto. Es decir, estás diciendo pertenece al 0, al 1 o al 2. Entonces, ¿qué pasa si yo voy a generar un número aleatorio del 0 al 600? Porque en este juego el ancho de pantalla va a ser de 600 por 800. Entonces, si quieres 3 carriles, lo tienes que dividir entre 200. Entonces, este nada más nos va a generar el índice. Entonces, si tú generas un auto en un carril aleatorio, con esta operación tú lo puedes pasar fácilmente a un índice, ¿no? O sea, puede ser el carril 0, el carril 1 o el carril 2. Entonces, eso es nada más como para inicializar el objeto. Y ahora, si recuerdas, en el ejemplo pasado ya hemos definido un método draw que era como global y funcionaba para todos los métodos que heredaban este. En este caso vamos a generar un método global que sea update. Y este update se va a encargar de que, por ejemplo, cada frame que pase, los sedán vayan avanzando un lugar hacia abajo, ¿no? Es decir, los Y, tú en una computadora, si pones tu cursor en la esquina superior izquierda, ese es el 0, 0. Entonces los números van aumentando hacia abajo y hacia la derecha. Entonces, si tú quieres que un objeto se mueva hacia abajo, tienes que ir sumando a ese valor y ese objeto se va a ir moviendo hacia abajo. Entonces, vamos a generar una función update. Entonces, esta función update lo que va a hacer simplemente, no va a recibir ningún argumento ni quarks, es self.rect.y, es ir actualizando la posición en Y del rectángulo que está cubriendo como que la textura, ¿no? Entonces, self.speed, entonces todos los objetos van a tener una velocidad. Si la velocidad inicial de los autos es 0, pues no se va a mover, es un objeto estático. Entonces, aquí lo que va a cambiar es que al momento de que nosotros variemos la velocidad de los coches, entonces esta función va a empezar a servir y pues se va a actualizar la posición de todos los carros, ¿no? Entonces, if self.rect.top es mayor a 800, vamos a hacer algo, vamos a matar el coche, ¿no? Es decir, si el auto o el sedán que está intentando alcanzar el coche de Fórmula 1 va avanzando hacia abajo, pues cuando se tope con el final de la pantalla, pues queremos eliminar ese objeto, ¿no? Porque ya no nos va a funcionar. Entonces lo eliminamos con la función kill. Y este método kill, también es heredado de la clase base sprite. Entonces, estos son los elementos de todos los vehículos que vamos a estar utilizando. Y lo que vamos a hacer ahora será pues definir la clase sedán y la clase F1, que son los vehículos que están conformando nuestro juego. Entonces vamos a proseguir con definir la clase sedán. Entonces vamos a decir class sedán va a heredar de vehículo. Entonces vamos a inicializar el constructor de nuestra clase. Entonces el vehículo sedán va a recibir como parámetros el carril en el que están. Lane en inglés, lane es la traducción al español de carril, y speed, ¿no? La velocidad de ese coche. Entonces vamos a inicializar el sedán y pues vamos a primero generar el color, ¿no? Entonces el color puede ser de 3 tipos. Para esto vamos a utilizar de nuevo la librería Random Choice, como ya lo hicimos en el ejemplo pasado. Entonces tenemos sedán de color negro, sedán de color rojo y sedán de color amarillo. Entonces vamos a elegir el color y vamos a generar ahora sí la imagen. Vamos a cargar la imagen como tal. Entonces vamos a generar una variable que se llame image, no sé, original image. Y esta imagen original lo que va a hacer es hacer lo que hicimos en el ejemplo pasado, ¿no? Es decir, pygameImage.load, y vamos a importar las imágenes de una forma, por así decirlo, profesional, ¿no? Entonces vamos a decir os.path.join. Lo que hace esta función es que desde la raíz de nuestro proyecto
junta los pads que vayas a poner. En este caso va a juntar el pad de resources con el nombre del vehículo, ¿no? Entonces puedes hacerlo igual como lo hicimos en la clase pasada, no importa. De hecho aquí vamos a ocupar el inicio, vamos a importar OS, que es la librería del Operating System. Entonces vamos a juntar la carpeta de resources con fsedan con su color, ¿no? Entonces aquí ponemos el color, que va a ser un color aleatorio, .png. Entonces vamos a utilizar una función que se llama convertAlpha, que lo único que hace convertAlpha es optimizar la imagen para que se pueda renderizar más rápido y que no se caigan los cuadros por segundo de tu juego. Es decir, tú puedes hacer del juego sin utilizar convertAlpha, pero puede que al final te dé problemas de rendimiento. Entonces, al momento que tú haces este convertAlpha, lo que hace es que permite que esas texturas se carguen más rápido y se utilicen más rápido en cada frame de tu juego. Ahora, esto ya es un poco más experimental de mi lado porque ya he tocado el código y lo tengo preparado para el curso. Y es que las imágenes pues están muy grandes para el juego, ¿no? Entonces hay que hacerles un escalado y las vamos a escalar un 30% menos para que pues se vean un poquito más pequeños los carros y se ajusten al juego, ¿no? Entonces ahorita que ya empecemos a ejecutar el juego en partes vas a entender por qué estoy haciendo todas estas partes, ¿no? Entonces voy a generar otra variable que se llama scaledImage y este scaledImage va a ser una transformación. Y en Pygame, para hacer transformaciones, ya tiene escritas funciones listas para ello, ¿no? Entonces vamos a hacer una transformación de tipo de escalamiento. Vamos a tomar la imagen original y vamos a decir que la nueva, por así decirlo, la nueva dimensión va a ser del tamaño entero de la imagen original punto get width. Vamos a darle primero el ancho y luego vamos a darle el de la altura. Pero aquí tengo que darle aquí una coma porque hay que pasarle como una especie de tupla. Entonces vamos a generar otra vez int. Y estos cálculos los puedes sacar aparte. Yo los estoy haciendo aquí como que en una sola línea de código. Entonces voy a tomar originalImage.getHeight. Y cada uno de esos valores los vamos a multiplicar por 0.7. Y esto nos va a ayudar a reducir el tamaño de la imagen. Es decir, los estamos escalando, ¿no? Entonces aquí por 0.7. Entonces ya nos queda la imagen escalada. Y otra cosa que hay que hacer es que, por ejemplo, para dar la ilusión de que los autos vienen y no que van, porque las texturas, si tú te fijas, pues están todas de frente, ¿no? O sea, tú ves todas las texturas y el sedán está de frente y el Fórmula 1 también está de frente. Entonces tenemos que hacer otra transformación que es rotar el sedán black para que su cofre quede de frente al del F1 y no parezca que el F1 los va rebasando, sino que el F1 los está esquivando, ¿no? O sea, desde ahí puedes cambiar el concepto del juego si tú quieres. O sea, puedes ahorrarte la transformación y parecer que el F1 va rebasando a todos los carros. O bien rotarlo y parecer que el F1 los está esquivando, ¿no? O sea, esa es como la ilusión o el efecto que tú le quieras dar a tu juego. Yo le voy a dar una transformación. Entonces voy a tomar ahora sí la imagen del objeto, del sedán, y le voy a decir self.image, que es la imagen que al final se va a cargar en el juego. Va a ser igual a pygame.transform. Vamos a hacer otra transformación. En este caso va a ser una transformación de tipo de rotación. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la imagen escalada y la vamos a girar 180 grados para que quede de frente. Entonces ya así ambos carros quedan frente a frente. Ahora, vamos a tomar el cálculo de X para ver en qué carril está ¿cómo se llama? Ese vehículo. Entonces, X va a ser igual a 100 más el carril por 200. Y este cálculo es porque, por ejemplo, si el carril está en el lugar 0, entonces 0 por 200 es 0 y 100 es el centro del primer carril. Y si está en el carril 1, 1 por 200 es 200 más 100 es 300 y ese va a ser el centro del carril 1. Y si el lane es 2, 2 por 200
es 400, más 100 es 500 y ese 500 es el centro del tercer carril. Todos estos los estoy poniendo como si fueran números mágicos, pero tú puedes extender a ser más robusto el código para seleccionar o generalizar el número de carriles y el tamaño y todo ese tipo de cosas se puede generalizar, pero yo lo estoy poniendo porque estoy haciendo un juego muy específico que es de 3 carriles. Entonces, ahora sí, que ya tenemos todas estas variables y ya tenemos la imagen con la que vamos a inicializar este objeto, lo que vamos a hacer es inicializar el constructor de la clase padre, que en este caso la clase padre es vehículo. Entonces vamos a darle super init y en este caso el vehículo necesita ciertas variables, que es x, y la velocidad, ¿no? Entonces vamos a pasarle x y la altura sería la imagen del objeto dividido entre 2 y sería negativo, ¿no? Porque para que el coche empiece arriba y no se vea cuando se spawnea y luego empieza a bajar y ya se vea, ¿no? O sea, para dar como ese efecto de que no aparece de repente en la carretera, sino que empieza desde arriba. Entonces tenemos que hacerle menos self.image.getHeight dividido entre 2 y vamos a pasarle la velocidad, ¿no? Que es un parámetro que recibe aquí. Y esto es porque vamos a randomizar la velocidad de los diferentes coches que se spawnean, o sea, que van saliendo. Y vas a ver que también vamos a hacer otra función que conforme el score del juego va subiendo, vamos incrementando la velocidad de los coches y se va haciendo el juego mucho más difícil. Entonces aquí ya tenemos la clase hija del sedán y ahora vamos a programar la clase hija del F1, que realmente este F1 es el jugador. Este F1 eres tú, es el que va a jugar con las flechitas y se va a mover la textura del coche del F1 y se va a ver cómo vas esquivando los carros, ¿no? Entonces vamos a generar una clase que se llame F1 y este F1 va a heredar igual de vehicle. Entonces, este va a tener un constructor en el que pues ya no va a recibir ningún argumento porque nosotros somos los que vamos a controlar en qué carril está y la velocidad va a ser 0. Este va a ser un coche estático. Es decir, todo en el juego se va a mover menos el F1 y nos va a dar la ilusión de que F1 está yendo muy rápido, pero no es así. Todo lo que está alrededor es lo que se está moviendo. Entonces, de igual forma, vamos a cargar la imagen del coche de Fórmula 1. Vamos a copiar y pegar esta línea de código. Nada más que la diferencia es que aquí vamos a poner un string simple y es f1.png. Esta es nuestra textura del coche de carreras, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a reducirla un 70%. Vamos a hacer una transformación de escalamiento. Y esta imagen no la vamos a rotar porque pues queremos que los coches se vayan de frente, ¿no? Entonces, en este caso simplemente inicializamos la superclase. Y la verdad es que nos da igual en qué carril está inicialmente, ¿no? O sea, si el constructor va a inicializarse, yo creo que va a ser el 0, dependiendo la posición que le pasemos. En este caso, si le pasamos 300 y 700, pues es que si le ponemos 300, el coche o el jugador va a inicializarse en el carril central, ¿no? Porque si hacemos esta operación, 300 menos 100 es 200, 200 entre 200 es 1, entonces como los carriles van del 0, 1 y 2, o sea, empiezan desde el 0, va a empezar en el carril central, ¿no? Entonces por eso le pasamos 300 y 700 para que no empiece desde el 800, sino que acuérdate que si el valor de y es 800 o mayor 800, se elimina, ¿no? Entonces vamos a ponerle 700 y también para que se alcance a ver todo el carrito, porque si le pones menos, pues va a bajar la imagen y a lo mejor no se alcanza a ver. Vamos a ponerle 700. Y ahora, el F1, al ser el jugador, pues tenemos que también programar las funciones para mover el carro de carril, ¿no? O sea, el coche se va a poder mover a la derecha o a la izquierda. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle aquí def move left. Entonces, vamos a ponerle aquí self y vamos a ponerle aquí if self.lane es mayor que 0. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Por qué si es mayor que 0? Es decir, si el carro
ya está en el 0 o mayor que 0, pues le vamos a restar 1. Es decir, si está en el carril 1 o 2, le vamos a restar 1 para que se pueda mover a la izquierda. Si el coche ya está en el lugar 0, ya no se puede mover más a la izquierda porque se saldrá de la pantalla. Entonces, por así decirlo, ese movimiento o ese comando lo tenemos que ignorar porque no está permitido. Entonces, lo que tenemos que hacer es que si el carril ya está en el 0, o es decir, es mayor que 0, porque solamente puede ser 0, 1, 2, pues solamente si es mayor que 0 podemos admitir este movimiento. Entonces self.lane, lo que vamos a hacer será quitarle 1 a sus carriles, ¿no? Decirle, pues si está en el 1 pasó a estar al 0, si está en el 3 pasó a estar al 2. Y actualizar la posición de su rectángulo. Entonces self.rect.center, pero solamente vamos a actualizar el X, porque el Y no se mueve. Todo lo demás es lo que se mueve en Y, pero el coche no se mueve en Y, solamente se mueve en X. Entonces vamos a actualizarlo nada más a 100 más self.lane por 200. Entonces esto va a actualizar la textura, el rectángulo que cubre la textura del jugador. Y lo mismo es con el movimiento a la derecha. De hecho voy a copiar y pegar este comando, este método aquí, y lo voy a renombrar a move right. Move right. Entonces, en este caso le voy a cambiar que si es menor a 2, voy a permitir que le sume 1. Solamente en ese caso, porque si el coche ya está en el 2, entonces ya está en el carril máximo que puede estar, que es el 2, en el último carril. Entonces, si le volvemos a dar a la derecha, ya no tiene sentido porque pues se saldría del juego, ¿no? Entonces, hasta aquí ya hemos programado todos los elementos necesarios para poder empezar a hacer algo con nuestro juego, ¿no? Entonces, aquí te voy a enseñar también otra cosa, otra maravilla de la programación orientada a objetos, que es que tú puedes hacer un grab de todo tu juego en una clase. En el video pasado hicimos el juego, pero lo pusimos todo en funciones y generamos algunas clases, pero si recuerdas, el bucle principal del juego estaba en la función main. Sin embargo, en esta ocasión vamos a hacer un grab del juego en una clase. Entonces, para hacer esto, vamos a generar una nueva clase que se llame game, o sea, literal, una clase que se llame juego. Y como atributos va a tener muchos elementos. ¿Por qué? Porque es un objeto que se compone de otros objetos, como tal el F1, el sedán, y la clase vehículo base no está como tal, pero muy en el fondo sigue estando ahí. Entonces, si te fijas, ya estamos haciendo una composición como de tercer nivel, ¿no? Porque primero, la clase vehículo base heredó de sprite. Luego, F1 y sedán heredaron de vehicle. Y luego con esas dos clases vamos a crear un juego que ya también es una clase. Pero si te fijas, todos los detalles de implementación están quedando ocultos y solamente nos vamos a limitar, por ejemplo, a mandar llamar la función move left o move right o cualquier otra función. Entonces, en el constructor, cuando se inicializa el juego, pues tenemos que inicializar también, decirle a Pygame que aquí se inicializa nuestro juego. Entonces tenemos que decirle a Pygame que inicialice el juego una vez que hayamos creado el constructor de nuestra clase. Ahora también tenemos que inicializar la pantalla de nuestro juego. Entonces generamos self.screen es igual a pygame.display.setMode y como te dije que pasarle una tupla y este juego va a ser de 600 por 800 píxeles. Entonces también hay que inicializar el clock porque este clock nos va a permitir mantener un conteo de más o menos cada cuando spawnear un coche o así, porque si nosotros vamos en cada ciclo del juego spawneando un carro, pues se van a llenar todos los carriles y no vamos a poder esquivar ninguno, ¿no? Entonces tenemos que controlar cada cuando salen. Entonces hay que crear como alguna marca de tiempo y eso se logra con un clock, ¿no? Entonces vamos a decirle igual pygame.time.clock. Generamos la bandera de que el juego está corriendo, entonces le decimos self-running igual a true. Inicializamos el score del juego, que conforme el juego vaya avanzando, pues el score va a ir sumando 1. Y hay que también inicializar el jugador, en este caso el player que vamos a hacer nosotros,
es un objeto de la clase F1, porque nosotros vamos a tomar control de ese juego, ¿no? De ese objeto. Entonces, si te fijas, va a ser un objeto único. Luego, tenemos que generar algo que se llame AllSprites, que es un grupo de sprites, como te dije anteriormente. Todos los objetos de nuestro juego heredan de sprite, entonces tenemos que guardar esos métodos y atributos que tiene la clase sprite para nuestros objetos y poder controlarlos en el juego. Entonces lo que tenemos que hacer es decirle a Pygame que nos genere un objeto de tipo grupo para nosotros poder controlar al mismo tiempo todos los objetos de nuestro juego, ¿no? Entonces, también generamos un grupo de sprites para los sedans. Entonces aquí le vamos a decir pygame.sprite.group. Y hay que generar los carriles. En este caso self.lanes. Vamos a generar una lista de listas. Entonces va a ser una lista con el carril 0, con el carril 1, con el carril 2, que nos va a servir para guardar el estado del juego. Es decir, para saber si un carril está libre o si otro carril no está libre. Esto nos va a permitir tener como esa persistencia en el juego. Y entre otras variables, vamos a generar una variable que se llame last spawn time, que es como la última vez que se generó un sedán que va en algún carril en contra de nosotros. Entonces vamos a decir pygame.time.getTicks. Y podemos obtener como esos ticks en cada frame del juego, ¿no? Y eso está relacionado a que pudimos también inicializar el clock, ¿no? O sea, inicializamos el clock y podemos obtener los ticks. Entonces, ahora, también vamos a ocupar un tiempo de delay entre cada spawn. Entonces, vamos a ponerle spawn delay, vamos a ponerle 2000 milisegundos, es decir, cada 2 segundos nos va a aparecer un coche. Y esto, conforme vaya pasando el juego, podemos ir jugando con este valor, a lo mejor reduciéndolo o incrementándolo, pero también incrementando los tiempos las velocidades de los carros, ¿no? Por ejemplo. Y estos son atributos propios para los sedanes. Pero si te fijas, estos son variables del juego que pueden variar dentro del juego. Por eso no los ponemos en la clase sedán, porque son atributos que le dan control a ese objeto. Entonces le decimos spawn delay, cada 2 segundos me vas a dar un coche y vamos a definir un número mínimo de velocidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, min sedan speed, es decir, que por cada frame del juego me recorra 3 píxeles y la velocidad máxima, max sedan speed, va a ser igual a 7. Y vamos a generar un número aleatorio entre esos dos valores y todos los coches van a ir entre esos dos valores. Y conforme vaya avanzando el juego, podemos ir aumentando este intervalo de números para que el juego se vaya haciendo más rápido y más difícil y pues el usuario pierda, ¿no? Y de esta forma pues puedan hacer como una tipo de competencia de quién hizo más score, por ejemplo. Y vamos a ponerle aquí un contador que sea difficulty increase, que va a guardar cuántas veces hemos incrementado la dificultad del juego, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a comenzar con las primeras funciones del juego, con los primeros métodos. Y quizás sea bueno comenzar con las funciones que dibujan los coches y con el ciclo general del juego, ¿no? Lo que mantiene el juego corriendo. Vamos a generar una función run que se llame self y esta función va a tener un ciclo infinito que va a estar activo mientras esté corriendo, ¿no? Entonces, vamos a generar métodos que encapsulen muchos comportamientos. Por ejemplo, vamos a encapsular la función que maneja los eventos y todavía no la creamos, pero la voy a llamar aquí para que cuando esté lista, pues ya no nos aparezca con error, ¿no? Ahorita no la reconoce el IDE, por eso me aparece así como como subrayada en amarillo, que no está resuelta la referencia, ¿no? Y es porque no lo hemos definido. Pero vamos a encapsular la función que maneja los eventos, la función o el método que encapsula los updates de cada elemento y la función que dibuja las texturas después de los updates. Y vamos a guardar el tick del clock. Entonces vamos a ponerle aquí clock.tick y vamos a decirle que sea 60 frames por segundo. Es el frame rate del juego.
Es decir, cada segundo van a pasar 60 frames. Entonces, es como la velocidad del juego, ¿no? Y esto es importante guardarlo porque, digamos que unas computadoras son más rápidas que otras. Entonces, tú puedes, por ejemplo, ponerle un time.sleep ahí. Y en otra computadora ese time.sleep puede hacer que el juego vaya más rápido, más lento y demás. Pero el clock tick, como que sincroniza todo el juego y no importa ahora en qué máquina juegues, va a ser la misma velocidad en todas, ¿no? Y finalmente, si self-running pasa a false y salimos de de este ciclo infinito, pues le decimos pygame.quit. Y ahora sí, vamos a comenzar vamos a ir en reversa, ahora sí, definiendo handle events, y lo que involucra handle events lo vamos a ir implementando también. Entonces vamos a ir a la función que gestiona los eventos del juego. Entonces lo que vamos a hacer es def handle events. Y esta función lo que va a hacer es simplemente escuchar los eventos del usuario para con el juego y actuar en consecuencia. Entonces, como lo hicimos en el video pasado, for event in pygame.event.get, nos va a retornar una lista de eventos que están pasando en el juego en ese momento. Entonces, if event.type es igual a pygame.quit, pues ya sabemos, ¿no? Cambiamos el estado interno de running a false. Y entonces el juego se termina y nos salimos del juego. Pero ahora, como nosotros vamos a jugar, también tenemos que escuchar los eventos. Tenemos que escuchar los eventos del usuario. Es decir, cuando presionamos las flechitas del teclado para poder mover el carrito de la F1, ¿no? Entonces, if event.type es igual a pygame.keydown. Primero tenemos que escuchar si es un keydown. Y si es un keydown, pues tenemos que ver qué precio se presionó. Porque puede ser que hayas presionado una tecla, pero luego la hayas soltado y eso se conoce como un evento key up. Entonces nosotros lo que nos interesa al juego es que hayamos presionado la tecla y simplemente no importa si después la quitamos o no, sino que ya escuchó el evento de que presionamos la tecla, ¿no? Entonces si es un evento de key down, tenemos que identificar qué letra es. Entonces if event .key es igual a pygame.kleft. Entonces vamos a decir self.player.moveLeft. Y fíjate qué elegancia. Si nosotros no estuviéramos implementando programación orientada a objetos, nosotros tendríamos que escribir explícitamente aquí lo que escribimos en el método moveLeft. Y este código ahora como está es mucho más mantenible, más bonito. Si te fijas, todo está encapsulado en la función moveLeft. Y si pues te imaginas, tenemos que hacer lo mismo en el moveRight, ¿no? Entonces el if event.key es igual a pygame.k. Ahora rate, lo que vamos a hacer es self.player.moveRight. ¿Te fijas? Y esto es todo los posibles eventos que vamos a tener en el juego. Simplemente o nos queremos salir del juego, o nos movemos a la izquierda, o nos movemos a la derecha. Es todo lo que va a ser el juego. Ahora, la siguiente función que tenemos es update. Y update se encarga de actualizar los valores del juego y ver si, por ejemplo, hay colisión entre el jugador y los sedans que están presentes en el juego. Y no van a haber sedans presentes en el juego hasta que hagamos un spawn de 1. Entonces vamos a escribir la función update. Entonces vamos a venirnos acá, def update. Entonces esta función update, primero llama al objeto de all sprites, que es el grupo como de todos los elementos de nuestro juego, y le da update, ¿no? Si te fijas, heredamos ese método de pygame y hace sus cosas y nosotros no nos interesa qué hace, pero lo que nos permite es actualizar las texturas de nuestro juego, ¿no? Entonces, las actualizó. Y ahora tenemos que checar si los coches que están en todos los carriles siguen estando vivos y los tomamos. Si no, pues no. Entonces, for lane in self.lane, si recuerdas, self lanes era una lista de listas y cada lista representaba un
un carril y cada carril si tenía un coche o no. Entonces lo que tenemos que checar es seleccionar todo ese carril completo y verificar si hay un sedán por ahí. Entonces, sedán for sedán in lane if sedan.alive. Más tarde vas a entender esta línea de código. Lo que está haciendo aquí es que nosotros vamos a guardar en la lista de listas un sedán si se spawnea en esa línea. Y en cada iteración o cada vez que hagamos update al juego tenemos que checar si ese coche sigue vivo. Si sigue vivo, pues lo guardamos. Y si no sigue vivo, lo desechamos. Porque recuerda que hay una función kill, que es que cuando el coche llega al fondo de los píxeles, pues lo mata. Entonces, si nosotros no lo quitamos de la lista, pues va a seguir en la lista y esta lista va a crecer y nos va a ocupar memoria RAM y en algún momento el juego se va a hacer lento. Entonces tenemos que asegurarnos de que nos desechamos del objeto como debe de ser. Es decir, si el objeto ya está muerto, pues entonces ya lo sacamos también de los carriles. Entonces hay que asegurarnos que los coches estén vivos. Ahora, después de esto, si ya vimos los coches que están vivos o muertos, pues sigue spawnear un sedán, ¿no? Y ahorita vamos a escribir esta función. Vamos a dejarla pendiente. Si te fijas, el IDE no la reconoce porque no la he definido, pero lo que seguiría en el juego sería spawnear un sedán. Ahora, ya que spawneamos un sedán, hay que checar si hay una colisión entre el jugador y todos los sedans que hay en el juego, ¿no? Entonces, esto también la maravilla de Paygame es que ya lo procesa. En otras engines de juegos, pues tú tienes que escribir explícitamente esa función de distancia. Si la distancia es negativa y así, pues entonces ya chocaron y tienes que eliminar uno o hacer algo en consecuencia o que los objetos reboten y ese tipo de cosas, ¿no? En este caso no te tienes que preocupar por ello porque Pygame, la librería, o sea, su método, su objeto sprite, tiene un método que se llama sprite collide que detecta específicamente eso, ¿no? Entonces, if pygame.sprite.spriteCollide, entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Self.player, queremos verificarlo con self.sedans, ¿no? Ahora, hay otro argumento que se llama doKill, ¿no? Entonces, si quieres que haya como matar el objeto que choca o así, pues lo puedes hacer, pero en este caso no queremos que se muera nada porque realmente si lo detecta, si detecta un collide, vamos a detener el juego y ahí se va a mover el juego, ¿no? O sea, en este caso, ese do kill es lo que te permite realizar ciertos eventos, ¿no? O sea, por ejemplo, si quieres que al momento de chocar el otro coche se muera y desaparezca, pues lo puedes hacer. O si ese evento te sirve, por ejemplo, como para rebotar los objetos, pues no matas ninguno, pero puedes seguir manejando los objetos después de la colisión, ¿no? En nuestro caso, vamos a decirle pues que no mate ningún objeto, porque si lo detecta, directamente vamos a detener el juego, ¿no? Entonces aquí vamos a pasar la bandera de running a false. Entonces después de este update vamos a hacer el incremento del score. Vamos a incrementar el score en una unidad. Y esto es un FPS, ¿no? Entonces cada segundo vamos a ganar 60 puntos porque es el score, ¿no? Entonces es cada FPS. Ahora, lo que tenemos que checar también es en el update, es que si el score es un módulo de 100, vamos a incrementar la dificultad. Esto es lo único que vamos a hacer y vamos a dejarlo listo, porque hay algunos métodos que no hemos escrito. Entonces, vamos a hacer esto. If self.score módulo de 100 es igual a 0, lo que vamos a hacer es llamar a una función que no hemos definido, que se llame increase difficulty. Desde esta función lo que va a hacer es incrementar los límites de los coches que van avanzando de las velocidades, ¿no? O sea, cada vez que se incremente la velocidad, vamos a incrementar en ciertas unidades la velocidad mínima y la velocidad máxima de los carros que se van spawneando, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, ahora toca dibujar la función draw. Vamos a ir ahorita volvemos a las funciones que nos quedan pendientes, que son spawn sedan y la de increase difficulty,
que son muy sencillitas, ahorita las vamos a implementar. Pero vamos a la función que nos falta del ciclo principal del juego, que es la función draw. Entonces venimos a definir aquí self.definition draw, self. Y lo que vamos a hacer aquí pues es dibujar todo lo que hay en el juego, ¿no? O sea, dibujar el fondo del juego, dibujar las líneas de los carriles, dibujar la textura del jugador, dibujar la textura de los sedán, dibujar la fuente de que va mostrando el score y ese tipo de cosas. Entonces eso lo encapsulamos en este método. Entonces lo primero que hay que hacer es darle un fondo a nuestro juego. En este caso vamos a rellenar el fondo de color blanco. Entonces vamos a hacer self screen fill white. Y lo que vamos a hacer luego es dibujar las líneas de la carretera, ¿no? O sea, dibujar los carriles. Entonces para esto vamos a hacer es for e in range. En nuestro caso ya sabemos que son 3 carriles. Entonces va a ser el 0, 1 y el 2. Entonces vamos a hacer pygame.draw.line. Y aquí vamos a decir self.screen porque es donde vamos a dibujar ese surface que ves ahí que sale como atributo. Es el canvas donde vamos a dibujar lo que queremos. En este caso, en el objeto que generamos de screen, vamos a dibujar las líneas. Entonces, vamos a decirle que las queremos, por ejemplo, de color gris. Y pues tenemos que pasarle tenemos que pasarle las coordenadas. En este caso, tenemos que pasarle la posición inicial, la posición final y el ancho de la línea. En este caso aquí una línea de 2 es suficiente como para visualizarla. Entonces, para dibujar las líneas, la fórmula pues es la siguiente, ¿no? O sea, cada carril está en el lugar 200, lo multiplicamos por i y el punto inicial, el de arriba es decir, para y es 0. Y para la segunda coordenada, pues es igual 200 por i, nada más que este punto termina hasta abajo, ¿no? Hasta el final de la pantalla, que es 800. Entonces vamos a generar una línea vertical de líneas, ¿no? Entonces esto nos va a hacer como la división de los carriles. Después de esto, tenemos que llamar los sprites y instanciar su método draw. Entonces vamos a hacer self.allSprites.draw y vamos a decirle en dónde queremos que los dibuje. En este caso en screen. Ahora, vamos a generar el texto que muestra el puntaje que va del juego. Entonces vamos a generar una variable que se llame font. Y este font va a ser unas letras que va a ser igual a pygame.font. Y vamos a decirle que none y el tamaño 36. Este es el tipo de letra, el nombre de la letra, pero pues voy a decirle que me dé la default, por eso le paso un none y el tamaño lo quiero que sea de 36. Y vamos a renderizar este font, que lo vamos a utilizar para renderizar lo que queremos escribir. En este caso vamos a generar un label que sea square text y este font va a ser un renderizado de pues el puntaje, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí score, 2 puntos. Vamos a poner aquí self.score. Vamos a decirle true y de color negro. Este anti-alias yo lo tomo directo. La verdad no vi como exactamente para qué servía, pero digamos que eso lo hace funcionar. Entonces tenemos el score text y ahora lo que sigue pues es como graficar también este score text, ¿no? Porque el sprites draw ya se encarga de dibujarlos, pero no hemos dibujado este porque este no es parte de los sprites, ¿no? Entonces vamos a hacer self.screen. Si recuerdas, el método bleed era el que nos servía para mostrar las cosas. Entonces vamos a decirle score text y hay que pasar a la posición en la que queremos que se muestre. Yo le voy a poner la 10,10 para que salga en la esquina superior izquierda. Y luego vamos a decirle pygame.display.flip. Y finalmente se va a mostrar todo. Yo sé que llevamos un ratito programando, pero créeme que va a valer la pena. Vas a tener tu primer juego en Pygame funcionando en tu computadora 100% y vas a haber aprendido cómo hacer un juego. Y a partir de aquí puedes hacer tantos juegos como quieras. Es decir, tú a partir de este código podrías crear si quisieras el juego de Flappy Bird, ¿no? Y ya está. ¿Por qué? Porque la lógica es más o menos la misma. Nada más que ahí se le agrega movimiento al player. Aquí nuestro player es estático y se mueve de izquierda a derecha,
Pero en Flappy Bird, por ejemplo, tienes que agregar la gravedad, ¿no? Es un efecto de la gravedad y si cuando va bajando y luego aprietas la flechita hacia arriba, pues se cambia la posición, ¿no? Y tiene que subir el pajarito. Pero el Flappy Bird es igual. Imagina que los coches que estamos utilizando aquí son los tubos de Flappy Bird y se van aproximando al personaje y el personaje es el que tiene que esquivarlos, ¿no? Entonces, a partir de este juego tú puedes hacer tantos juegos y la lógica es la misma. Entonces, lo único que cambia son las texturas y quizá la forma de mover los objetos y demás, ¿no? Pero entonces, ¿qué funciones nos faltan? ¿Qué métodos nos faltan? El de Spawn Sedan y el de Increase Difficulty. Vamos por la de Spawn Sedan. Y la vamos a definir aquí arribita, después del constructor. Vamos a ponerla aquí, donde tú quieras. Va a ser lo mismo. Vamos a poner aquí def spawn sedan. Entonces aquí le damos al self. Y al momento de que queremos spawnear un sedan, luego tenemos que obtener el current time del juego. Entonces current time es igual a pygame.time.getTicks. Entonces aquí obtenemos como que el tiempo actual del juego y tenemos que comparar el tiempo actual con el último tiempo que se utilizó para hacerle spawn a un coche. Entonces if current time menos self.last spawn time, y si esto es mayor que self.spawn delay, entonces generamos un coche. Caso contrario no lo hacemos porque significa que apenas estamos esquivando el anterior, y si ya mandamos otro carro, pues no vamos a poder esquivar el que sigue porque nos pueden atrapar en dos carriles o así. Entonces tenemos que ver que la diferencia sea mayor al menos de esos 2000 milisegundos que pusimos. Entonces vemos después de esto si hay carriles disponibles. Available lanes es igual a una lista y for i in range de 3 if not self.lanes i. Este último código lo que hace es checar si es decir, si la lista está vacía y tú le aplicas un not, te va a regresar un true. Entonces significa que ese carril está libre para que puedas spawnear un sedán ahí, ¿no? Entonces, if available lines, es decir, si hay líneas disponibles, vamos a elegir un carril aleatorio dentro de los disponibles. Entonces vamos a hacer random.choice entre los carriles disponibles. Y luego lo que vamos a hacer es darle una velocidad a ese sedán, ¿no? Entonces speed va a ser igual a random.randint. Y esto es lo que le va a dar la dificultad al juego. Tenemos que generar un valor aleatorio entre el minimum sedán speed y el maximum sedán speed, en orden de los píxeles que queremos que recorra en cada frame. Entonces vamos a ponerle self.minSedanSpeed y self.maxSedanSpeed. Entonces después de esto generamos el objeto sedán. Sedán es igual a sedán. Le pasamos el carril al que pertenece y le pasamos la velocidad. Entonces lo añadimos a los sprites. Self.altSprites.add sedán. Y este sprites pues pertenece al juego, ¿no? Es un atributo del juego. Y luego tenemos que añadir también el sedán al carril que corresponde. Entonces hacemos self.lanes. Bueno, no. Lane es el índice y luego .append sedán. Lo añadimos a la lista de lanes, al carril que corresponde. Y luego actualizamos el tiempo del último spawn que se dio para los carros, ¿no? Es decir, el último tiempo en el que hicimos que se generara un sedán. Ahora, la última función que nos falta es la de Increase Difficulty, que es la que le va a dar la dificultad al juego y la que lo va a hacer entretenido. Entonces vamos a ponerle aquí def Increase Difficulty. Y esta no le vamos a pasar nada, pero cada vez que la llamemos le vamos a decir difficult increase más igual 1. Y lo único que vamos a hacer será self.min sedan speed va a ser igual a 3 más
las veces que hayamos incrementado la velocidad. Y max se da en speed va a ser igual a 7 más las veces que hayamos incrementado la velocidad. Entonces, cada vez que llamemos esta función, se va a estar incrementando la velocidad en una unidad y se va a hacer cada vez más y más rápido. Y también podemos hacer un cambio en el delay. Entonces, self.spawn delay, podemos tomar el máximo entre 500 y un valor que va a estar decreciendo. Digamos que esos 500 milisegundos, es la cantidad mínima necesaria para poder esquivar un coche sin que te salgan en dos carriles. Eso ya es un poquito más de fine tuning. Tú vas como calándole ahí cuáles son los mejores valores. Pero digamos, lo dejamos en 500 y tenemos otro valor que le voy restando a los 2000. Entonces, por ejemplo, puedes hacer self. Bueno, vamos a ponerle... Como vamos a actualizar spawn delay, tenemos que poner el valor inicial de spawn delay, ¿no? Que en este caso es 2000 menos las veces que le hemos incrementado la velocidad multiplicado por 100. Entonces, cada vez que incrementemos la velocidad, vamos a irle restando de 100 en 100 al spawn delay hasta que llegamos a 500. Si este valor ya llega a menor que 500, esta función max toma el 500 como mayor. Y bueno, creo que estamos listos para probar nuestro juego de carreras. Entonces vamos a ejecutar nuestro archivo y vamos a esperar que nos genere el... creo que lo tengo que ejecutar desde acá, ¿no? Vámonos a Python, juego.py. Y creo que lo que me falta es instanciar el juego, ¿no? No, nada más creé la función, pero no lo hemos instanciado. Entonces vámonos hasta abajo y vamos a generar el if name es igual a main. Entonces nos vamos aquí a generamos una instancia del juego. Y este tipo de cosas, esta belleza, por ejemplo, es lo que permite, por ejemplo, entrenar una inteligencia artificial para que aprenda a jugar un juego. Es decir, tú puedes generar tantas instancias de un juego para que una inteligencia artificial pueda aprender a jugar ese juego. Y no sé, por ejemplo, si quieres que entrenar una red neuronal que aprenda a jugar este juego, por ejemplo, algoritmos genéticos que van evolucionando, podrías generar una instancia para cada individuo y jugar este juego súper rápido, ¿no? O sea, nosotros lo vamos a jugar a 60 frames por segundo, pero una IA se lo puedes poner muchísimo más rápido y lo puede jugar y aprender súper rápido los patrones que son necesarios para poder jugar este juego, ¿no? Pero digamos que instanciamos el juego y podríamos crear tantas instancias del juego como quisiéramos. Y, por ejemplo, generar dos instancias y se generan dos ventanas y se pueden jugar dos al mismo tiempo y así. Pero digamos que tenemos nada más una instancia del juego. Entonces le damos game.run y ahora sí, vamos a correr nuestro juego. Y nos manda un error. Nos dice que F1 no tiene el atributo image. Y esto es porque nos faltó declarar la imagen aquí. Si te fijas, lo hicimos para el sedán, pero no lo hicimos para el F1. Entonces aquí le decimos self.image es igual a directamente scaled image. De hecho, aquí podríamos eliminar esta línea de aquí, irnos hasta acá, y este scaled image decirle que es self.image. Y bueno, volvemos a probar a ver si funciona y nos vuelve a salir otro error. Vamos a ver qué es el error. Y nos dice que el endPos es inválido. Vamos a ver qué está pasando. Ya, lo que falta aquí es también ponerle su posición. En este caso sería 200 por i. Y no aquí es más 800, sino aquí es la coordenada final, ¿no? O sea, aquí es 200 por i y termina hasta el 800. Entonces otra vez lo probamos y tenemos otro error. Aquí falta una coma, ¿no? O sea, este es el score test que queremos graficar y la posición en la que queremos que se muestre. Volvemos a correr y
ya no nos muestra errores, pero ahora nos dice que hay un error en Working Directory. Dice que no encuentra el archivo sedan amarillo, ¿no? Y es porque los nombres están en inglés. Entonces tenemos que corregir. Aquí le puse amarillo, aquí tiene que ser yellow para que funcione. Lo volvemos a probar. Y si te fijas, nos está mostrando los carros, pero no nos está mostrando el sedán. No nos está mostrando el player. Entonces ahí tenemos un bug que arreglar. No nos está mostrando al jugador. Entonces tenemos que ver qué está pasando aquí. Tenemos que arreglar ese bug. ¿Por qué no nos muestra el jugador? Acá en All Sprites tenemos que inicializar el grupo con el player, ¿no? Para que también inicie dentro de todos los sprites. Porque si no, pues no lo considera. Estamos inicializando el objeto, pero no lo estamos incluyendo en el juego. Entonces lo volvemos a ejecutar y ya nos aparece el jugador. Entonces vamos a probar las flechitas, se mueven. Si te fijas, estamos como evadiendo los carros. De esto se trata el juego. Y cada 100 unidades, los coches cada vez se ponen más rápidos. Entonces si te fijas, ya se empieza a notar que van acelerando. Y pues en algún momento vamos a perder y vamos a reiniciar el juego. Ya en algún momento se va a poner muy rápido y no lo voy a poder pasar. Ah, ¿vieron? Ahí no está respetando el collide. Ahí no está detectando la colisión de los coches, ¿no? Entonces vamos a detenerlo y vamos a revisar la función que detecta el collide. Entonces venimos acá a update, a la función update, y algo se nos tiene que estar escapando aquí. Ya, lo que nos faltó es que añadimos el sedán al grupo de sprites, de todos los sprites del juego, pero no los añadimos al grupo de sedans. Y lo que estamos haciendo aquí es comparando con los sedans. Entonces lo que tenemos que hacer es decir self.sedans.add sedan. Entonces de esta manera, ya al momento de comparar la posición del player con la del sedán, debería de funcionar la colisión. Entonces vamos a probar y vamos a chocar a propósito. Y ahí está. Si te fijas, el juego termina. Entonces vamos a volver a probarlo, esta vez hasta donde podamos perder. Entonces venimos para acá y estamos evadiendo los carros, ¿no? Y ahí los coches se inician con una velocidad aleatoria y conforme vamos aumentando puntos se va poniendo cada vez más y más difícil, ¿no? Hasta que llega el punto en el que va a ser muy difícil evadir el carro. Y ahí perdimos, ¿no? O sea, no nos llegó a chocar el carro. Por el momento de cambiarnos de carril, le chocamos al coche de al lado y también se considera que se pierde el juego. Entonces, bueno, hasta aquí termina el último video del curso. Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado. Yo sé que este fue de los videos más extensos, pero ya tienes un juego del cual puedes partir y hacer cualquier juego que te imagines y te guste y que puedas hacer. Muchos juegos siguen la misma lógica, como te comento, por ejemplo, Flappy Bird y todos esos juegos siguen esta misma lógica. Entonces, si te ha gustado este curso, por favor considera convertirte en miembro del canal para poder seguir teniendo contenido de calidad y poder seguir financiando estos videos gratuitos. Dale like, suscríbete, compártelo, comenta y recuerda que siempre vas a aprender un bit a la vez.